Hola mis amigos y amigas de Vive tu vida con interioridad. Sean todos bienvenidos a este nuevo proyecto en el día de hoy. Reciban un fuerte abrazo, un caluroso saludo para todos en este día. Todas las personas que ven este proyecto ya se han dado cuenta de qué se trata. Ilumina tu camino se llama. Esto no es una ciencia. Esto no es una teoría. Esto no es un método. Esto es la vida en la totalidad. Es la vida. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. No nos percatamos, estamos dormidos. Es el despertar. En la vida hay muchas teorías, muchos métodos, muchos planes se hacen a nuestro propósito. Yo siempre le digo a la gente que si nosotros disfrutáramos la vida y nos vinculáramos, aceptáramos el plan vital de la existencia, seríamos más felices, viviríamos con mayor libertad, tendríamos más prosperidad, produciríamos muchísimo más frutos. Pero existe un plan vital de la existencia, del universo en su totalidad, que solamente percibimos el 5% y que el 95% no lo vemos, no lo percibimos, sabemos que existe, pero como es materia oscura o energía oscura, no nos damos cuenta. Como que nos hacemos las personas indiferentes a eso. Pero la vida en su totalidad, tu existencia, todo lo que eres tú, está integrado a la totalidad del universo, que con todas las galaxias, con todas las estrellas, con todo lo que hay, lo que existe, que el universo, que la gente sabe que existe, que nomás la Vía Láctea, que es la galaxia en la cual nosotros estamos, está compuesta de billones y billones de estrellas. Y hay solamente una partecita del universo. Con todo, todo, el universo, tú haces parte de ese universo. Como lo hace parte el elefante, las plantas, un microbio, una ameba, una bacteria. En el mundo, lo que más hay en todo el universo, lo que más existe son las bacterias. Millones, billones y billones, millones de bacterias. Lo primero que existió fueron las bacterias, como forma de vida. Y luego se fue desarrollando, se volviendo más complicado todo. Pero el llamado que yo te hago en el día de hoy es que si tú no haces planes, si tú no haces métodos, si tú no formas teorías, porque vives tú ofreciéndole a la gente proyecticos, vives ofreciéndole planes, todo, o sea, son cosas económicas, políticas, científicas, religiosas. Por ejemplo, en el caso mío, que estoy en la vida espiritual y que me tengo que meter más por la religión, nuestro cristianismo tiene que estar uno todo el tiempo ofreciéndole a la gente cosas novedosas, inventándole cosas en el canto, en la liturgia, en la alabanza, en las reuniones. Ya por ejemplo hoy día, ya la gente no se reúne en los templos para adorar a Dios, se reúne en los estadios. Ya hoy día, mire lo que ha pasado, para darle gusto a la gente. Como la gente le gusta ir a los estadios a ver béisbol, fútbol americano, soccer, fútbol del que nosotros tenemos los hispanos y otros deportes, entonces ya los religiosos le hacen a la gente esos templos parecidos a los estadios. Y así estamos.
Es increíble. Cómo nosotros tenemos que darle a la gente novedades, porque todos están afanosos por las novedades, cuando la mayor novedad es despertar cada día y hacer parte del maravilloso proyecto, plan universal que Dios, la vida, la existencia, el universo, como tú lo quieras llamar, está formado, dispuesto para ti. Porque tú haces parte integral de todo el universo, todo, la universalidad. Eso es espiritualidad. Ser espiritual es nosotros tomar conciencia o hacer más visible la vida que llamamos energía oscura o materia oscura. Muy bien, ayer el programa, que lo hice desde mi corazón, estaba en San Antonio y dije, yo lo hago, no lo hago, estoy aquí, pues no había ambiente, sin embargo voy a meterme aquí, en este proyecto, en esto que les quiero hablar, en esta idea. Y les hablé claramente, yo creo que si hay un video donde quedó más claro la diferencia que hay entre la religión y la espiritualidad. Y tú, si quieres ser feliz, si tú quieres ser libre, si tú quieres vivir la vida a plenitud, tienes que desarrollar tu proyecto espiritual. O sea, meterte en el proyecto espiritual, ser más espiritual. La espiritualidad lo es todo. La espiritualidad es el 95% de tu vida, es espiritual. El 5% es tangible, pero eso es tangible si tú entras y te miras dentro de ese cuerpo que tú tienes, que es tangible es que se puede tocar, es macizo, sólido. Si tú entras por todo esto, son huecos, todo es vacío, porque hasta la materia es vacía. El 99.99% de mi materia es vacía. Porque los átomos, el 99.99% del átomo es vacío. Eso es espiritualidad. Y ayer yo creo que quedó claro, porque no quiero volver a repetir eso, porque me vuelvo muy reiterativo. Y a veces por uno estar negando algo, no presenta la verdad. Uno empieza a decir, no es tal cosa, no es. Pero ya te he dicho, la religión es creada por el ser humano. Antier les probé cómo el texto bíblico, este texto que tú ves, fue creado por el ser humano, fue compuesto por el ser humano. Hubo una época en que esto no existía y hubo una época en que empezó a existir. Por ejemplo, se dice que el Antiguo Testamento más o menos se escribió unos 800 años, empezó a ya redactarse, a escribirse, a pensarse unos 800 años antes de Cristo, pero ya se puso por escrito en el año 300 antes de Cristo, más o menos. Y que el Nuevo Testamento hace 2000 años, para redondear. O sea que esto antes no existía. ¿Ve? Pero tú basas tu religión en esto, o tu fe en esto, la basas en este libro, que es valioso, claro, porque es que aquí está contenido la espiritualidad. La palabra, en estos días hablaba con un sacerdote católico romano, él ya es mayor, mi profesor, y él me escribió y me dijo, ¿cómo tú dices que la Biblia, que este texto no es palabra de Dios? ¡Qué maravilla! O sea, qué maravilla que tú digas que la Biblia no es palabra de Dios. Pues es mi profesor, a quien admiro mucho, aprecio, valoro. Pero como ya los alumnos se dan cuenta, despiertan más, es cuando uno tiene al papá, al hijo, lo tiene entretenido, metiéndole susto con el cojito, con la llorona, con la gritona, con el duende. Y el niño se da cuenta después, no era tal duende, era que mi papá me quería proteger de que no me fuera por ese lugar, por ese abismo. ¿Y por qué mi papá no me dijo que si yo me iba por ese abismo me iba a matar? Entonces me dijo que para allá había el duende.
Entonces, o el espanto, cualquier cosa que le meten a uno el mito. ¿Por qué? Porque yo no iba a entender, como niño no iba a entender. Entonces mi profesor, pues, él cree que yo todavía soy niño y entonces me dice que esto es palabra de Dios. No, esto es sagrada escritura. Esto es escritos, texto. Palabra ya vimos que era vibración. Palabra, logos. Aquí dice que en el principio era la palabra. Aquí lo dice. En el principio era la palabra. Entonces, ¿cómo voy a decir yo que esta era palabra de Dios? Esto es donde me dice que en el principio era la palabra. ¿Sí ves? Esto es un texto bíblico. Ahora, como todo texto, hay que leerlo y meterse uno. O sea, la palabra es Cristo. Entonces, si yo quemo si se me quema este libro, entonces se quemó la palabra de Dios, se quemó la escritura. Pero la palabra de Dios sigue. En el principio era la palabra. Y la palabra era con Dios. Y la palabra era Dios. La palabra era en el principio con Dios. Y esto no existía. La escritura no existía antes. Y en cambio la palabra sí existía. Porque en la vida espiritual tú eres palabra, tú eres luz, iluminación y tú eres neuma, aire, respiración. Eso es lo que eres tú. En el principio era la palabra. Eso está en Juan 1. Pero si nos vamos un poquito más adelante, descubrimos que la palabra... bueno, vamos todavía aquí. Mire, dice, y este era el principio con Dios. La palabra estaba con Dios. Este texto no estaba con Dios. Menos cuando ya se pasaron a los idiomas. Tú sí sabes, y esto por historia, mire, para que te des cuenta. Tú sí sabes, o tú no sabes, o sea, te voy a decir mejor, que este texto en el Antiguo Testamento se escribió en hebreo. Y los judíos dicen, no sé si todavía, pero en esa época decían, que Dios solamente hablaba en hebreo. Que el lenguaje de Dios era en hebreo. Que Dios no hablaba en español, en inglés, en francés, solamente en hebreo. Y yo digo que hoy día muchas personas aquí en Estados Unidos creen que solamente Dios habla en inglés. Yo paso a creer eso. Porque es que yo me doy cuenta que la gente desprecia el español. Los que saben inglés y saben español prefieren hablar inglés que en español, como si el inglés fuera la lengua divina. Les da vergüenza a algunos hablar en español. Y los que no sabemos inglés, pues sentimos que Dios también habla en español. Que Dios también se expresa. Y yo entiendo la idea de Dios en español. Por ejemplo, en el principio era el verbo. In the beginning was the word o the verbs. Puede ser en inglés. Pero yo que no sé inglés no me suena eso. Me suena en el principio era el verbo. Si ve lo universal, lo grande, lo maravilloso, lo extraordinario que es la palabra, no es un idioma. No confundamos el idioma con la palabra. La palabra dice que existía desde el principio. Pero mire lo que dice en el versículo 3. Voy a reiterarlo de Primera de Juan. Todas las cosas fueron hechas por la palabra, por la vibración. Eso es lo que quiere decir, porque son tres aspectos. Recuerda, el neuma, que es el espíritu, la respiración. El verbo, que es la palabra, que es Cristo. Cristo es la palabra encarnada. Cristo, es de Cristo, el Mesías, el ungido. Todos pensaban que era un rey que venía ahí a acomodar la política, la economía de un terreno. No, es el logos. Es la palabra, es la vibración, es lo más alto, lo más grande. Y Fos, que es la iluminación.
Pero dice, y todo está integrado. Recuerda, neuma, logos y fos, o sea, espíritu, palabra, que es Cristo, y la iluminación, que es Cristo también, que es Dios. Todo está integrado en uno solo. Es uno solo. ¿Sí? Dice, todas las cosas por Él fueron hechas, o sea, por la palabra fueron hechas. Y sin la palabra, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En la palabra estaba la vida. ¿Ve que la palabra es vida? Vida es espíritu. Entonces, ¿tú por qué dices que esta es la vida? Porque tú idólatra, tú crees que este texto es la palabra de Dios. No es la palabra de Dios. La palabra de Dios es mucho más inmensa, más grande. Este es el texto que narra la palabra de Dios. Y en ninguna parte dice aquí que palabra de Dios, Sagrada Escritura. Claro, porque son escritos, los escritos, se escribió para que nosotros profundicemos. Por eso antiguamente los egipcios tenían unas imágenes para transmitir con jeroglíficos la idea. Los sumerios tenían punticos. Y los cananeos, de la parte del este del Mediterráneo, o sea, los palestinos, lo que hoy día los judíos, Canaán, los judíos son parte de Canaán. Ellos crearon el alfabeto. Los cananeos crearon el alfabeto. O sea, que ya no es por imágenes, por muñequitos, que así se cruzado así. Osiris, que era con el báculo, era cruzadito. Lo presentaban verde o negro. Negro cuando se acababa el agua, que acababa el humus. Verde cuando ya aparecía la naturaleza. O sea, ellos no podían hacerlo de otra manera. No tenían sagrada escritura, no tenían escrito, no habían creado el escrito. Pero ellos ya representaban la idea de que en el principio era el verbo, que en el principio era el fos, que en el principio era el neuma, pero lo representaban en otras cosas, con otras figuras. Luego los sumerios eran con punticos, cuneiforme, eran con cuñitas, un palito, y hacían cuñitas. Ellos iban representando la vida. Y luego, esa es la escritura, los cananeos crearon el alfabeto, A, B, C, D, E, F. Eso ya lo presenté en otros videos. Y eso fue lo que nos llegó a nosotros, la escritura. Por eso los judíos tienen escritura. Nosotros los cristianos tenemos escritura. Y los musulmanes tienen escritura. De resto, ninguna otra religión tiene escritura. Pero el problema es idolatrarlo. Dice, en él estaba la vida. O sea que en la palabra estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres del mundo. ¿Ve? Está vida, fos, neuma, está todo en el espíritu. Y más adelante, en mismo Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 60, dice, al oírla muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, o sea, es esta enseñanza que está aquí. ¿Quién la puede oír? No se está refiriendo aquí al logos, a la palabra, al verbo, a Dios. Se está refiriendo ya a la enseñanza, a la didascalia, didáscalos, a la enseñanza. Que la enseñanza se da a través de la Sagrada Escritura. Se enseña. ¿Qué se enseña? El contenido. Pero para nosotros esto es el libro sagrado. Somos los que lo tenemos, porque aquí nos enseña la esencia de la espiritualidad. ¿Quién la puede oír? Y entonces dice el 61, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban, de esto les dijo, Jesús es la palabra, pero la enseñanza es esta. ¿Esto os ofende? Pues, ¿qué si vieras al Hijo del Hombre, o sea, la palabra, subir a donde estaba primero? Aquí dice esto, 63. El neuma, el ruaj, el aire, es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Aquí es donde entra el conflicto de nosotros. Que nosotros pensamos que cuando se dice la carne, pensamos que se refiere a esto. Si esto también es espíritu. Porque somos logos, somos neuma, somos fos.
O sea que esto también es espíritu, todo es espíritu. Pero cuando él dice carne, para nada aprovecha, significa es a lo negativo, a la incredulidad de ellos. ¿Ve? La incredulidad, por eso dice que vosotros, porque pensé que ya lo había dicho. Es que mi mente se adelanta a las cosas. Yo pensé que ya lo había dicho, vea. Dice, el espíritu es el que da vida. O sea, el neuma, el logos, el fos, la iluminación. Tú eres luz de la vida, tú eres la luz del mundo. La carne para nada aprovecha. ¿Y qué es la carne? La incredulidad de ellos. Dice, ¿esto quién la puede oír? La carne es una actitud negativa. A eso es que se refiere. La carne no es esto, no son los átomos, no es esto no es carne, esto lo decimos carne, pero cuando se refiere en la Biblia, se refiere a la actitud negativa. Dice, al oír muchos de sus discípulos les dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Los que están en la carne, o sea, los que tienen una actitud negativa, que no están abiertos, como muchas personas que ven este proyecto y se asustan cuando yo les estoy hablando de esto. Pero como la verdad no le gusta a uno que se les diga. A la gente le gusta estar en el mito y no en la verdad. Entonces, la actitud, la carne, a eso es que se refiere. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? ¿Por qué se ofendían? Porque estaban en la carne, porque tenían la actitud negativa, no estaban abiertos a oír. El oír, dice que la fe entra por el oír y el oír la palabra de Dios. Pues, ¿qué sería si vieras al Hijo del Hombre subir y bajar? O sea, carne en este momento no se está refiriendo a esto. Se está refiriendo a la actitud negligente, negativa. Cuando dice Jesús en otra parte, ¿qué haremos con esta generación? Que les toqué música alegre y no se alegraron. Les canté música triste y no se entristecieron. Ese es estar en la carne. O sea, carne aquí en la Biblia es una actitud negativa. En cambio, vida espiritual es todo es espíritu. Y lo voy a probar para lo que estoy diciendo, lo voy a demostrar con lo que les voy a enseñar en un momento. Y voy a pasar la cámara, porque ya se me apagó aquí. Para que ustedes se den cuenta, ya les hablé de la vida espiritual, ¿no? De cómo se activa la vida espiritual. Que la vida espiritual, el contenido de la vida espiritual es el neuma. Neuma ya es espíritu. La palabra, recuerdan cuando, por eso me alargué yo con la discusión de mi profesor. Y si algún día me preguntan cuál es mi profesor, yo lo digo porque creo que eso quedó público ahí, cuando él me mandó un texto diciéndome, ay, pobre usted, hombre, me dice, qué maravilla, eso es una expresión colombiana, dice, qué maravilla que tú digas que esto no es palabra de Dios. Perdí el tiempo contigo. Digo yo, entonces yo digo, papá, ¿por qué no me dijiste que el duende, que la llorona, que el cojito no existía? ¿Por qué no me lo dijo? Porque no entendías. Entonces mi profesor todavía cree que soy niño. Claro, dichosos los niños porque ellos es el reino de los cielos. Muy bien, ahora voy a pasar a explicarle lo que le estoy, a visualizar, a que ustedes visualicen, para decirte que todo es espiritual. Todo es espiritual, porque el 95% de lo que tú no ves es oscuro, energía oscura o materia oscura. Cuando yo te digo oscuro, no es negro. Oscuro es resplandor de luz, del fos, que es tan grande que no podemos percibirlo, nos enceguece. Entonces no lo vemos. Por eso el universo, los científicos dicen que es negro. Ahora, la idea de hoy es presentarte las 4 fuerzas vitales de la materia, o sea, de esto, para que tú veas que en la materia también hay fos, que es iluminación, también hay logos, que es vibración, logos, que es palabra, Jesucristo y vibración, y también hay neuma, aire, o sea, de lo que están compuestos los átomos. Y se lo voy a mostrar en la materia. Esta materia que yo te voy a mostrar es solamente el 5%. Esto que yo te voy a decir, los científicos dicen el 5%, el 95% no lo vemos. No somos capaces de percibirlo. Así estamos, limitados. Es como un gusanito,
un organismo microscópico. Ese pobre organismo microscópico no sabe qué está sucediendo en la bolsa de valores de Nueva York. ¿Ve? Entonces, el hecho de que ese microscópico, ese organismo pequeñito, no sepa qué está sucediendo en economía y en la política del universo, no quiere decir que eso no exista. Eso está, pero para él no le afecta. O no sabe, no llega, no tiene esa capacidad de entenderlo. Porque es un organismo más pequeño. Así somos nosotros frente al universo, somos más pequeños. Cuando tú haces el pensamiento, cuando tú te das cuenta de que mentalmente, si tú abres tu mente y te das cuenta y subes una cámara, como por ahí hay un video, que subes una cámara, tú estás aquí en este momento donde estés, te ves todo grande, pero tú alzas la cámara, ya se ve solamente del río, en este caso que vivimos nosotros aquí en Del Río. Se la sube, se ve Texas. Si la sube más, se ve Estados Unidos. Si la sube más, pues ya se ve la Tierra. Y si la sube más, se ve el Sol. Y si la sube más, se ve la Vía Láctea, la galaxia. Ya te pierdes. Por la inmensidad, las cosas grandes y maravillosas que no lo percibimos. Muy bien, pues hoy, si no alcanzo, no te preocupes, mañana voy a continuar. Pero te voy a hablar de lo siguiente. Voy a pasar la cámara. Para que tú puedas entender, esta es la parte física. Esta es la parte física de la materia. O sea, la materia es lo que tú puedes palpar, que es el 5%. Y la naturaleza, o sea, la materia, lo que vemos, tiene 4 fuerzas que desarrollan la interacción de la materia entre los diversos cuerpos. Una es la interacción fuerte que mantiene unido el núcleo. O sea, estamos hablando de lo más mínimo, el núcleo de los átomos, que el átomo el 99% es vacío, pero tiene el núcleo que está hecho de neutrones y de protones. Y alrededor del núcleo giran los electrones. Entonces, existe la ley nuclear fuerte. Esa ley nuclear fuerte es la que mantiene unido el núcleo. Segundo, por este lado, aquí a este lado, está la fuerza electromagnética, que es la que mantiene unido el átomo. O sea que la fuerza electromagnética es la que mantiene unido los electrones dándole vueltas a los protones y a los neutrones, o sea, al núcleo. Y la fuerza débil, o sea, la fuerza nuclear débil, es la que desintegra, o sea, la que produce luz, el fos, lo que llamamos fos, la que ilumina. El sol ilumina porque hay desintegración radiactiva. Entonces es una iluminaria. Eso se llama la fuerza nuclear débil. Y la fuerza gravitatoria, o la fuerza de gravedad, es la que mantiene unido el sistema solar. Mire, estas cuatro fuerzas son las que mantienen el organismo universal vivo. Y esto es microscópico. Tú no puedes ver a un átomo así, no lo puedes ver. Tú puedes ver una molécula de agua, una gotica de agua, que ni siquiera se percibe. Pero supongamos que tú puedes ver una molécula de agua. Y esa molécula de agua está compuesta de 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Por eso se dice H2, 2 de hidrógeno y 2 de oxígeno. Ese es el componente del agua. Pero tú, una molécula de agua, puedes ver una gota de agua, pero no puedes ver una molécula. O sea, porque eso es microscópico. Y varias moléculas de agua, pues, forman el líquido que tú te tomas. Si eso es tan microscópico y eso está hecho tu cuerpo, porque son todos los elementos, tu cuerpo está hecho de hierro, potasio, fósforo, magnesio, calcio, todos esos elementos. Y cada elemento de eso está compuesto de los átomos, de que son los neutrones y los protones. Y ese movimiento de la materia, o esa integridad de la materia, es lo que hace que haya vida.
en el universo. Y la vida es la espiritualidad. Cuando tú activas, cuando tú en tu vida activas tu iluminación, que es el Fos, cuando activas tu palabra, la vibración, y cuando activas tu aire. Entonces, estas 4 fuerzas son las que te voy a hablar mañana. Te voy a hablar de cada una de ellas y tú vas a entender lo que significa la vida. Con esto, te voy a hablar de la fuerza electromagnética, que es la que mantiene unidos los átomos, de la fuerza gravitatoria, que es la que mantiene unido el sistema de los cuerpos celestes, la fuerza nuclear fuerte, que es la que mantiene unido el núcleo del átomo, y la fuerza nuclear débil, que es la que desintegra, o sea, la que hace que produce la luz por un movimiento de radioactividad. Muy bien. Pues eso era lo que les quería decir en el día de hoy. No tengo más tiempo hoy para alargarme más porque tengo que ir a un compromiso en este momento. Entonces, por eso me tengo que parar acá. Pero mañana te voy a hablar de estas 4 fuerzas vitales. Ojalá tú ya la investigues si puedes hacerlo. De las 4 fuerzas, que es la fuerza gravitacional, que es la gravedad, la fuerza electromagnética, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil. Esas 4 partes o componentes o interacciones de la materia, como lo queremos llamar, estas 4 fuerzas es lo que hace que el universo exista de manera tangible. O sea que ya te hablé de la iluminación del Fos, te hablé de la palabra, de la vibración, y te hablé del espíritu, del aire. Eso es grande, macro. Ese es el 95%. Pues ahora me voy a meter en el 5%. Y el 5% se define por esas 4 fuerzas. El 5%, que es lo que tú puedas percibir. Y sin embargo, cosas que tú no puedes ver con los ojos porque es tan pequeñito que no lo puedes observar. Pero sí sabe, ya lo pueden tocar. O sea, la gente puede tocar un átomo, desintegrar un átomo, lo puede hacer los científicos, aunque es microscópico. Ahora, después que termine estos 4, tengo que entrar a los quarks, que es cuando ya la materia deja de ser partícula y se vuelve onda. Vuelve otra vez a ser iluminación, a ser palabra, o sea, logo, vibración, y a ser espíritu, que es neuma, aire. Todo es un ciclo. Y si uno mantiene activado todo esto, la vida funciona muy bien. Vas a tener buena salud, vas a ser autosuficiente y vas a tener buenas relaciones con los demás. Y vas a alargar tu vida y vas a vivir en excelencia y calidad. Todo tiene sentido lo que yo te digo. Muy bien, pues por hoy te digo bye bye. Que pasen un feliz día y pasen este video para que otros también puedan aprovecharse de estas reflexiones que yo hago cada día. Bye bye.